Pues imagínate, llegar del avión, me hacen una resonancia y me dicen, pues, hay unas malas noticias, pues se me caía el mundo, o sea, una llorera que me voy a casa. Pues yo no quería marcharme ya, porque estaba muy jodido. No es todo, si se quiere, se puede, desde mi punto de vista, ¿eh? Como que si se quiere, se puede, no sé, pues igual no, pues igual quieres, lo intentas y no se consigue, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Pues, iba a llegar, pero ya a 200 metros, pues me desperté en el hospital. Para Londres, aposté, o sea, entrené mucho, ahora veo, o sea, veo lo que hice y decíamos, vete a competir, que para descansar un poco, a ver cuándo empiezan las competiciones. Bienvenidos a Campeones en Ropa Interior, el podcast donde desnudamos la mente de los campeones para ti. Soy Antón Ruanova, entrenador de triatlón y coach deportivo, y te doy la bienvenida a este espacio de mentalidad donde aprendemos con los mejores. Este espacio está apoyado por Ruanova Health, tu espacio de biohacking para que puedas llevar tu salud y tu rendimiento al siguiente nivel. Descubre este producto y muchos otros en www.ruanovahealth.com. Hoy os quiero presentar a alguien excepcional, tan excepcional como sus 4 Juegos Olímpicos. 4 participaciones que en el momento de lograrlo, la última fue en Río 2016, solo lo habían logrado otras 3 mujeres a nivel mundial. Y hablamos con la deportista, con la triatleta española, que tampoco ningún chico lo ha podido lograr aún, la única con 4 participaciones en Juegos Olímpicos. Y hablamos desde la gloria de Londres 2012, donde consiguió un diploma olímpico con una excepcional carrera siendo 7ª, y hablamos también de su participación en Río 2016, que a la postre fue su último triatlón como deportista profesional. Hablamos de cómo se sintió cuando justo el día de coger el avión para Río, notó en el último entrenamiento de carrera a pie unas molestias muy fuertes en el calcáneo. De cómo se sintió a partir de ahí cuando sabía que algo tenía difícil y que no sabía si ni siquiera iba a poder participar en estos Juegos. Hablamos también de su papel como referente para las triatletas más jóvenes, que hoy en día son las que dominan el triatlón español, y cómo pues, nuestra invitada de hoy tuvo un papel fundamental para ayudarles en esa transición, ¿no? Con toda su experiencia. Así que nada, es una charla que a mí me ha gustado mucho, tenía muchísimas ganas de hacer y espero que la puedas disfrutar tanto como lo hice yo. Bienvenida, Ainhoa Murúa. Bueno, lo primero, Ainhoa, muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa. A ti. Aquí en Bienvenido, ongi etorri. Ongi etorri, muchas gracias, Mila esker. Tenía muchas ganas de poder estar aquí, de charlar contigo con calma. Hacía muchos años que no te veía, que no coincidía contigo y bueno, creo que difícilmente alguien no te va a conocer. Bueno, ya. Aunque pasa el tiempo muy rápido. Sí, la gente, los triatletas de hoy en día seguro que ya ni se acuerdan. Pero bueno, la figura de Ainhoa es, bueno, yo creo que conocida difícilmente alguien no la va a conocer, alguien que haga triatlón. Y nada, que me apetece mucho porque, bueno, pues al final también creo que cuando uno se retira ve las cosas con mucha perspectiva, aparte tu labor, aparte de ser, pues bueno, tus 4 Juegos Olímpicos, ¿no? Creo que eso ya dice muchísimo, pues sigues conectada, ¿no? A través de como entrenadora, sigues compitiendo además, o sea que un poquillo. Así que me apetece mucho escuchar tu visión un poco del deporte, de la vida, y creo que vamos a tener un ratito guay. Vale. Bueno, lo primero, preguntarte, empezaste en el 99 a hacer triatlón con 21 años, un poco tarde quizá, ¿no? Para lo que suele ser después el deporte de élite, y te retiraste en 2016 del deporte profesional, después de los Juegos de Río, con lo cual esos son 17 años de triatlón al más alto nivel, 17 años como internacional, que es algo muy difícil en un deporte como el triatlón, ¿no? ¿Cuáles son las claves que tú crees para poder estar tantos años y a tan alto nivel? Bueno, yo cuando empecé, la verdad que empecé un poco probando, ¿no? Siempre me había llamado la atención y al principio era, bueno,
entrenar ya solamente era duro, pero porque no estaba acostumbrada, pero bueno, empecé muy, muy tranquila, ¿no? Y ya, bueno, poco a poco bueno, fui mejorando y subiendo de nivel de competiciones. Y bueno, yo creo que la clave es sobre todo constancia. Creo que he sido, sobre todo eso, ¿no? Bastante constante, pero creo que se debe a que pues disfrutaba mucho, ¿no? Disfrutaba mucho entrenando, compitiendo y bueno, un poco también de cabezonería o bueno, también tienes que ser un poco, bueno, a veces no apetece entrenar, pero bueno, pues estaba lo que estaba, sobre todo ya en los últimos años, ya cuando mi nivel subió más y bueno, la verdad que muchos años compitiendo. A muy alto nivel, ¿no? Y me gusta que digas ese disfrutar, porque me parece difícil, ¿no? Poder estar tanto tiempo haciendo algo tan demandante como es un deporte profesional, si no te gusta mucho, esa cabezonería, esa perseverancia, esa resiliencia, porque evidentemente al final días bonitos los hay y son preciosos, pero hay muchos días también donde es muy complicado, ¿no? Eso es, y son esos días cuando, a ver, todo el mundo, yo creo, ¿no? Aunque te guste, sobre todo, o sea, en triatlón hay que entrenar muchas horas, entonces se va acumulando el cansancio, ¿no? Entonces es difícil que un día, o sea, que no haya un día que no te apetezca o estés muy cansado, que estés en el sofá a la tarde y, ostras, tienes que levantarte porque te falta la carrera, o sea, el entreno de carrera a pie y bueno, necesitas una grúa igual pero bueno, también se acostumbra el cuerpo y es, bueno, pues tienes que hacerlo y yo creo que sí que he sido bastante, bueno, pues eso, constante y bueno, igual no he sido, he entrenado mucho, pero bueno, empecé creo que con una progresión, ¿no? No empecé, como bien has dicho tú, empecé bastante tarde, bueno, siempre había nadado, entonces empecé tarde, pero estuve haciendo natación, ¿no? Entonces luego ya empecé con la bici y corriendo, que bueno, al principio me costó un poquito, sobre todo la carrera a pie, pero la bici la cogí bastante fácil y no empecé ya desde el principio, yo creo que igual entrenando a tope. Entonces, bueno, poco a poco veía que iba mejorando y sobre todo pues no a mucha intensidad al principio, luego ya pues bueno, ya poco a poco vas metiendo más volumen y más intensidad, pero yo creo que también fue la clave, ¿no? Esos primeros años que bueno, los cogí, o bueno, los que me entrenaron pues bueno, los fueron bastante despacito, que a veces suele haber mucha prisa pues para conseguir cosas rápidas. Y sobre todo, bueno, un momento donde estamos ahora, donde parece que todo se ha acelerado tantísimo, ¿no? Y que a veces me gusta también estas charlas para que la gente sea consciente, ¿no? Un poco de que todo es un proceso, ¿no? Y que difícilmente alguien puede llegar a algo nuevo, y más en un deporte de resistencia, y ya pensarse que está destacando y que al final hay que construir, ¿no? Hay que construir. Sí, sin duda, es lo que se ve, ¿no? Muchas veces ves que alguien viene que, bueno, tiene muchas cualidades y viene, bueno, que es buena o que es bueno, y ya desde el principio, o sea, le queremos ver en el alto, o sea, en el más alto nivel, y es difícil porque primero, bueno, tienes que ir bueno, paso a paso. De todas formas, hoy en día no es fácil llegar al máximo nivel, ¿no? Tienes que ir pasando muchas competiciones desde Copas de Europa, Copas del Mundo, o sea, series mundiales. Yo creo que desde que empezamos con las series mundiales, el nivel de exigencia pues, ha aumentado, o sea, exigencia de entrenar, competir de un lado para otro, ya solamente entrar en las series mundiales, o sea, es difícil y mantenerte para competir en las series mundiales, o sea, tú ya lo sabes. Sí. Y bueno, pues entonces se necesita mucho trabajo hasta llegar a esas competiciones. ¿Y cómo eran esos inicios, no? Porque entiendo que en el 99 el triatlón era un deporte súper joven, que aún no había sido olímpico, ¿no? Debutó un año más tarde en Sydney, y que aunque el triatlón siempre pues, se vanagloria, ¿no? De tener bastante, de ser equitativo con los premios y todo con las mujeres, pero entiendo que en ese instante, o sea, en esos momentos habría muy pocas mujeres que hacían triatlón también, ¿no? ¿Cómo, no sé si tenías algún referente en mujeres o cómo viste esos primeros momentos?
Sí, a ver, yo de hecho, o sea, desde pequeña, bueno, el triatlón de Zarauz, bueno, es Sí, sí. muy conocido y yo de pequeña, bueno, pues o sea, veía el triatlón de casa y decía, vaya, esto lo tengo que hacer. Pero bueno, casi no conocía a chicas que hacían triatlón. Solo, pues me acuerdo en aquella época Dina Bilbao, que bueno, pues, o sea, venía a Zarauz y para mí era, o sea, le veía y, ostras, era para mí, o sea era mi referente, ¿no? En aquella época que ahora mismo luego, bueno, por desgracia desapareció y tengo la suerte de, bueno, se pusieron en contacto conmigo y tengo su primera chapela de Zarauz, el Maillot, que para mí eso pues es muy guay, la verdad. Y aquella época, pues para mí Dina Bilbao era, o sea, una pasada, ¿no? Pero no conocía, como he dicho antes, y luego cuando fui a estudiar a Vitoria, bueno, conocía ahí el equipo de Judith Mendy, SVC, a algunas chicas que hacían y venga, vente a entrenar y empecé así. Y claro, aquella época era muy diferente, ¿no? En aquella época aquí era triatlón, o sea, era, bueno, en el circuito vasco era sin drafting. Claro, o sea, yo me acuerdo que para mí era, o sea, nadaba más o menos bien, cogía la bici y venga, ahí empezábamos en aquella época, pues ni sprint ni nada, era duatlón. Mi primera carrera fue un duatlón olímpico, o sea, imagínate que casi, o sea, estaba entrenando poco, o sea, correr 1 hora para mí era mucho. Y venga, un triatlón subiendo el puerto de Zaldiaran y, o sea, era, ¿qué es esto? Pero bueno, yo seguía y con el equipo de Vitoria, pues bueno, además empezamos a salir a aquella época Copas de España y así carreras un poco, pues puntuábamos por equipos y bueno, era diferente, allí era con drafting y venías aquí y el triatlón de Donosti era salida chicas y chicos y luego sin drafting en aquella época, ¿no? Empecé con una bici con los cambios abajo, o sea, era otra época. Y nada, y luego pues poco a poco pues empecé a competir carrera internacional, yo creo que era en Campeonato de Europa Sub-23, que empezó aquel entonces con, bueno, Pilar, Natalia Raña, Raúl Córdoba, me acuerdo en Irlanda y bueno, pues hacía una carrera internacional y bueno, más o menos lo hice bien hasta que di el salto primera Copa del Mundo fue en Cancún, 2001, que Andreu me dio esa oportunidad porque hice una Copa de Europa en Sevilla bien, entonces bueno, me llevó en la última Copa del Mundo del 2001 y también respondí bien y bueno, pues al año siguiente ya pues empecé ya un poco corriendo todas las Copas del Mundo, pues me dio esa oportunidad, como hice esa apuesta pues en el 2002 para que yo, bueno, empezara a competir en las Copas del Mundo de ese año. Y un poco antes, que no sé si fue tu primer triatlón o uno de tus primeros triatlones, me gustaría que me hablases. ¿Qué pasó en Coria? Bueno, no, fue mi primer triatlón. El primer duatlón fue Vitoria y luego era mayo, me acuerdo, y en Coria no sé si era una copa de, no sé, era algo, venía gente internacional, alguna internacional, no muchas, pero y a Coria, bueno, pues que había que ir a puntuar como equipo y allí fui, un calor, salía del asfalto, salía humo, bueno, o sea, y nada, salí más o menos bien nadando, en bici también iba, no sé si era segundo grupo o primer grupo, no sé, bajé a correr y ¿qué era aquello? O sea, pero mucho calor, no estaba acostumbrada y empecé a correr y pensaba que eran 2 vueltas y me dicen, ostras, que son 3. Y los del equipo me dicen que pues 2 se habían retirado y yo era la tercera y que había que acabar. Y pues nada, a falta de 200 metros, pues me desmayé, o sea, y me desperté en el hospital que no sabía ni lo que me había pasado, ¿no? Yo pensaba que me había pillado un coche o no sabía que me había pasado, pero bueno, empecé así, mi primer triatlón, en casa no dije nada
le llamé por teléfono y sí, un poco cansada, pero muy duro, pero no conté, pero digo, como se entere mi madre, o sea... El primero y el último. Eso es, porque tampoco le hacía mucha gracia el trial, bueno, ya estaba entre natación, fútbol que hacíamos en casa, pues estaba un poco... Y bueno, le dije que un poco duro, pero que bien, y no le conté nada, y bueno, estaba en Vitoria, entonces tampoco se enteró mucho hasta que hace, no sé, 5 o 6 años, bueno, en casa le conté a mi hermana y eso, pues no sé, se reía mucho, pero bueno, a los padres no les comenté nada, y bueno, hace unos años les conté, pero bueno... Así, luego ya la segunda fue Donosti, que también era muy dura, antes era más dura, y dije, bueno, si Donosti no acabo, esto ya no es lo mío. Y hasta cruzar la meta ahí fui, en plan, bueno, hasta que llegue a meta, porque en Coria a 200 metros, me caí, pero un punto y así, a un punto y todo me dieron, sí. Y pues no sé, golpe de calor o que iba muerta, no sé. Y nada, en Donosti conseguí cruzar la meta y bastante bien. Y bueno, ya seguí. Ese primer año ya en el circuito vasco, bueno, conseguí una victoria y bueno, de ahí ya, pues bueno, para adelante. Que en realidad ahí no le mentiste, porque tú lo que te acordabas había estado bien, duro, pero bien. Sí, sí, muy duro, porque el calor, claro, en mayo en Vitoria hace frío todavía y hacía un calor que, o sea, digo, ostras, y yo pensando que eran 2 vueltas además en la carrera a pie y de repente veo a las primeras dando una tercera y yo, no. Y Pedro, el de Vitoria, el de equipo, pues eso, que tenía que acabar porque era la tercera que puntuaba y las otras 2 se habían retirado, entonces tienes que llegar y bueno, a ver, y bueno, pues iba a llegar, pero ya a 200 metros pues ya no, me desperté en el hospital, pero bueno. Bueno, me hizo gracia cuando vi la historia y tal, porque a mí me pasó algo no tan fuerte, pero parecido en mi segundo triatlón. El primero que hice en 2001, hice en Galicia y bueno, pues me fue bien y me dijeron, oye, ¿quieres venir con la selección de Galicia al Campeonato de España de Autonomías? Bueno, yo estaba en una nube ya y era en Posadas, en Córdoba. Entonces, claro, igual, en Galicia, que al principio de verano, que no hacía ni calor ni nada, y pasé tal calor que, bueno, pues eran 2 vueltas, la primera nos iba en torno al 12, 13, 14 corriendo y acabé el 50 y pico, el 60 y no me acuerdo de nada de la segunda vuelta. O sea, sí, yo además al principio, los primeros años, llevaba muy mal el calor y mogollón de copas del mundo y era en sitios muy calurosos. Luego ya yo creo que también, pues entre concentraciones, carreras, que te vas también haciendo al calor y ahora bastante, y lo llevo bastante mejor, pero al principio aquí acostumbrados en invierno y de repente primera carrera y boom, normalmente en sitios Huatulco, bueno, no sé, o sea, México, en el Cancún también, en la Copa del Mundo, el Mundial, o sea, para mí era horroroso, pero bueno, poco a poco también a eso también ya me hice y bueno, luego ya... Bueno, estaba más acostumbrada. ¿Qué importancia le dabas o le das a la parte mental dentro de lo que es la preparación, de lo que es los resultados también? No sé si hacías algún tipo de trabajo específico o... No, o sea, a ver, al final hablas mucho con los de casa y a ver, tienes estos momentos de que te tienen que aguantar, pues a ver, tampoco... yo creo que ellos veían más, yo creo que el atleta siempre va a ver lo malo, ¿no? O sea, tampoco igual tienes tanta confianza. Y sí que tuve algún año un poco más bajo y estuve, bueno, pues igual sí, más trabajando un poco más la parte mental, pero bueno, al final... Por suerte tampoco, bueno, igual sí, a ver, que no necesitas tampoco, yo creo que ahora igual la gente cuida más ese aspecto y me parece muy importante también, pero bueno, yo más o menos pues, bueno, con los de casa y sí que, o sea, sí que es muy importante, pero también es, a ver, no es, a ver, es muy importante, o sea, sobre todo compitiendo y también en el día a día, tienes que ser, o sea, pues cabezona o, bueno, no cabezona, también pues, como todo el mundo, o sea, tenemos nuestros problemas, o sea, tus días buenos, tus días malos y tienes que darle un poco la vuelta para seguir con los entrenamientos, que no es fácil, que a veces, como todo el mundo, pues tienes días muy malos.
y son difíciles. Pero bueno, también, o sea, que tienes que, o sea, un poco las dos, porque si mucho de cabeza, pero si no haces, que no es todo, si se puede, si se quiere, se puede, y sí, pero si no haces, no, o sea, no es todo de, no sé, ha habido años que era todo un poco, desde mi punto de vista, como que si se quiere, se puede, no sé, pues igual no, pues igual quieres, lo intentas y no se consigue, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo claro, yo creo. Sí, hablar del esfuerzo también, ¿no? Que al final parece que yo puedo querer algo, estar aquí en el sofá y por mucho que lo quiera, es decir, para mí lo que yo entiendo por querer mucho algo es hacer todo lo que esté implicado en conseguirlo. O sea, que decir, yo si quiero ser deportista de élite y quiero ir a los Juegos Olímpicos, eso implica mínimo 8 o 10 años de entrenar muy duro, de tener una progresión, de saber que va a haber muchos días malos. Entonces, para mí un poco el mensaje tiene que venir con la segunda parte, que es, oye, quiero tanto esto que voy a hacer todo lo que tenga que hacer, ¿no? Que es lo que muchas veces quizá no se explica y es como, parece que no, yo es que me pongo aquí en el sofá cada día 1 hora a pensar que quiero los Juegos Olímpicos, claro, pues que luego te faltan las 5 o 6. Sí, y ser un poco realista también, ¿no? Yo quería ser campeona olímpica, pero bueno, pues yo también sabía pues dónde estaba y qué es por qué, o sea, qué es lo que podía luchar, ¿no? Por qué. Y bueno, pues tuve, pues en Londres, pues sí que tenía eso, era difícil, pero luchar por el diploma, pues por mucho que pensara que podía ganar, pues no sé, o sea, si soy realista, pues, o sea, un poco pues eso, ¿no? O sea, sé dónde está mi nivel. Es verdad que, bueno, poco a poco o sea, es verdad que yo igual hacía una carrera y igual la gente ve si has ganado, si has hecho, pero después de una carrera sí que analizas, igual he dicho, ostras, has hecho me da igual, pues la 16, pero he nadado muy bien y he fallado en la transición o los primeros kilómetros de la bici, entonces sí que le daba un poco, podía acabar la 10ª, pero pensando, o sea, qué había hecho bien y qué había hecho mal y dónde estoy fuerte. Yo creo que era realista y sabía si había nadado bien o si no estaba nadando bien o no había nadado bien, pero había enganchado porque alguien vino, tuve la suerte de que Nicola vino por detrás y me había enganchado, entonces sabía que, ostras, tengo que nadar más o un poco analizar también la carrera, o sea, de dónde había fallado o dónde había andado muy bien o estaba ahí. Siempre pues intentas mejorar donde ves que fallas. ¿Y antes de las carreras hacías también algún tipo de estrategia, pues viendo las deportistas que estaban, viendo el circuito, viendo cómo tú te sentías? ¿Te gustaba hacer algún tipo de plan de carrera? Aunque luego, evidentemente, quiere decir que uno hace el plan y se va a cumplir. No, tampoco. A ver, tú tenías yo no me acuerdo, pero las sensaciones, ¿no? Pues tenías sensaciones de, ostras, estoy nadando bien o no estoy corriendo bien, pero luego al final en las series mundiales es que, o sea, ya sabes, sales o sea, la natación a tope, o sea, la primera boya como si fuera 25 metros y es salir del agua y a tope hasta que ves dónde estás, o sea, los primeros kilómetros o puede ser más largo o más corto según el día, te sitúas donde estás, tienes que trabajar para coger a las de adelante o estar en el primer grupo y es un poco ahí y luego ya en la bici igual tienes que pensar más o si vas tirando fuerte o si, bueno, estás pensando más en la carrera o las que tienes alrededor, las que están atrás, pero bueno, antes de la carrera tengo que nadar bien y a ver si estoy bien colocada en la bici, está ahí en el primer grupo, era conseguir meterte en el primer grupo normalmente y luego pues correr lo más rápido posible. Y te preguntaba también todo esto, ¿no? De la parte mental y tal, porque hay una persona que conoces muy bien, que me ha ayudado un poco a preparar un poco la entrevista, ¿no? Y me decía que de ti había aprendido, bueno, muchas cosas, ¿no? Y dos muy, muy claras que había aprendido contigo, que era, uno, a centrarse 100% en la competición y en ti misma, pase lo que pasa en el exterior, ¿no? Pues oye, hoy voy a competir con lo que tenga ahora, me centro en esto y no en lo que me ha pasado, lo que sea. La segunda, que la cabeza puede tirar mucho más que del cuerpo, ¿no? Cuando la situación es un poco compleja.
Y para esta persona, que no sé si te das cuenta de quién puede ser, que teníais un gesto que era las cabezas. Las cabezas. Que hacíais foto, ¿no? Con Miriam Casillas. Sí. Por lo que os ayudaba, ¿no? Que en muchas situaciones Sí, que Benito, las cabezas eso es. y Miriam. Y ella me decía que había aprendido mucho eso de ti. Pues en concreto me hablaba de un viaje que hicisteis en 2016, que estuvisteis en Abu Dhabi, fuisteis a Australia, pasasteis un mes en Australia, que fue primero Mululava, luego en Nueva Zelanda, New Plymouth, y luego volvisteis a Australia para Gold Coast. Que hubo varias situaciones, ¿no? que le llamaron, ¿no? Que tú ya venías como en tus últimas épocas de tu carrera con todo lo que había sido, ella era como muy joven y estaba pues eso, con ganas de aprender, de mejorar mucho, y me contaba una anécdota, por ejemplo, que no sé si te acuerdas, que dice que una noche, creo que fue antes de la carrera de Mululava, que no funcionó justo esa noche el aire acondicionado, que hacía un calor increíble y que no pudisteis dormir nada, pero que los dos estabais calladas, ¿no? Y que decía, yo creo que ella estaba despierta, ella seguro que también pensaba que yo, pero oye, mañana es la carrera, aquí no podemos estar, y que hasta incluso tú un momento te despertaste, o sea, te levantaste para darte una ducha de agua fría y tal. Y me dice que nada más levantaros, sonó la alarma y que tú dijiste, venga, vamos, que hoy vamos a hacer un carrerón, ¿no? Y que ella dice, wow, o sea, no me dio pie a que me empezase a quejar, decir, vaya noche hemos pasado y tal, y entonces como que se llevó esa enseñanza, ¿no? Y que incluso que al acabar la carrera, que fue muy bien a las dos, y que ahí sí que ya hablasteis, ¿no? En plan, uff, casi la liamos esta noche que no pudimos dormir. Sí, me acuerdo que eso, que hacía mucho calor, y bueno, me acuerdo de ese viaje, ¿no? La verdad que tengo muy buen recuerdo, no me acuerdo muy bien, pues eso, no, que Miriam se hubiese quedado con eso, pero sí que pues estuvimos conviviendo pues esos últimos años, mi último ciclo olímpico con Miriam, y la verdad que muy buena experiencia, ¿no? Y bueno, pues yo igual tenía más experiencia, y sí, a veces pues no me acuerdo muy bien que le dije eso, pero que le dijera eso, pero bueno, al final el día de la competición ya, bueno, o sea, no hay excusas y bueno, pues ha pasado esto, pero tienes que salir, o sea, tienes que concentrarte en el momento, con lo que haya, pues tienes que salir, ¿no? Y hay momentos difíciles y a todas las carreras no llegas como hubieses querido, ¿no? Pero y siempre tienes, y más en las series mundiales, que sabes lo difícil, ¿no? No es solo llegar a esa carrera y compito y ya está, es que es de una carrera a otra, cambias de país, de horarios, es un poco adaptarte y no, o sea, no lo vas a tener todo en bandeja. Entonces había situaciones que ibas a un sitio, me acuerdo otra en New Plymouth, pues pillé una gastroenteritis, nada, o sea, 3 días antes, y estaba, o sea, que no podía salir el día antes en bici, y, o sea, no tenía fuerzas porque había estado 2 días en el hotel, o sea, con una gastroenteritis, de Alicia buscándome, pues eso, para cortar la gastroenteritis, pues claro, fuimos no me acuerdo, de México, ahí, entonces un cambio, pues en el México algo malo, no sé, llegar ahí y mal. Y bueno, pues dar la vuelta y pues sorprendentemente luego, pues un día más, pues comiendo arroz, y me salió una carrera muy buena, o sea, en New Plymouth. Y pues bueno, cuando sales a competir ya tienes que, ya eso sí, pues te centras y a lo que salga. Lo normal sería que o sea, porque por mucho que quiera centrarme, pues si estoy mal, hay días que no vas. Pero bueno, pues salir y darlo todo al final. Y me encanta que lo digas porque yo creo que al final yo creo que casi cualquier deporte de élite, pero mucho más el triatlón, porque es la capacidad de adaptación. Incluso solo en una propia carrera hay muchísimos factores, ¿no? que pueden ocurrir, y mucho más, como dices tú, en este alto nivel, que tienes que estar viajando, que tienes que comer cosas que muchas veces no sabes si te gustaría comer otra cosa, pero en horarios que igual no son los que te gustan, en instalaciones que muchas veces no saben ni lo que hay y tienes que buscarte la vida para entrenar. O sea, eso es súper importante. Yo a veces alucinaba, ¿no? Y muchas veces me acuerdo con Miriam, por ejemplo, me cuesta bastante, o sea, dormirme, sobre todo con esos cambios de horario. Y yo me acuerdo, le decía, o sea, yo entraba, o sea, me iba a dormir y no me dormía, y venía Miriam y igual en 5 minutos estaba dormida, y digo, joder, y luego al día siguiente, o sea, se despertaba mucho más tarde que yo y me daba mogollón de, o sea, envidia, y los chicos también, o sea, y muchas veces yo, o sea, alucino también, por eso, pues Javi, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho, pues que es cómo andaba, o sea, de una carrera a otra, o sea, y
pues se adaptaba muy bien, o bueno, todo el mundo andaba así, pero es que una cosa es pues todo el mundo, pero es que todo el mundo igual en alguna te hacía el 20 y pues Javi hubo épocas que no se bajaba del podio y yo he convivido muchos años, o sea, he viajado mucho con Javi y, o sea, es que, claro, carrera, luego ibas a otro sitio y tenías que entrenar y es que digo, no, o sea, en los entrenamientos también, o sea, es que no le veías flojear, siempre alguno, pues, después de una carrera, una pasada, cómo se adaptaba, ¿no? O sea, yo creo que en Javi también, aparte de las condiciones que tenía, o sea, cómo era capaz de, o sea, adaptarse, bueno, de un sitio a otro, de carrera a carrera, de horarios, es que cualquier cosa que te falle, o sea, puede cambiar mucho la carrera y es que era increíble que no fallaba. Es que por eso para mí es lo que has dicho es lo que quizá menos se valora, pero lo más difícil de Javi realmente, o sea, el palmarés es increíble, pero estar 11 años como estuvo número 1 del ranking mundial, con todo lo que hay ahí detrás, ¿no? Y sobre todo lo que decías, de esos días malos, que uno ve entrenar a Javi, y es que nunca... Y seguro que tenía también, pero o sea, yo lo he visto, o sea, es que he competido y viajado mucho con él y a ver, era una pasada, o sea, si lo vives con él es todavía más alucinante, o sea, porque bueno, tú ves igual y sabes que gana muchas carreras, pero, o sea, convives con él y tú has hecho una carrera y llegas a otro sitio y estás muerta y a ver, él también seguramente, pero es que hacía unos entrenos que dices, ostras, o sea, si acaba de competir y ya está haciendo, o sea, una pasada. Yo creo que lo complicado y aparte de esas cualidades, eso, pues necesitas esas adaptaciones y bueno, es que ahora también eso con las series mundiales yo creo que cambió, porque antes era con las copas del mundo, bueno, tú elegías unas copas del mundo, empezábamos más tarde y luego preparabas el campeonato del mundo, que era un día y bueno, era un poco pues preparar ese día. Y luego ya con las series mundiales ya es que desde febrero hasta según octubre había años que en diciembre acabábamos. Entonces descansar un poco y ya desde la primera, desde Abu Dhabi que empezábamos, era, o sea, todo el mundo ya a tope. O sea, y antes era como se empezaba un poco más tranquilo, ¿no? Y luego pues poco a poco hacías tu calendario y remate, bueno, en el campeonato del mundo. Y con las series era pues eso, todas las series estaba todo el mundo y pues, o sea, tenías que estar bien en todas, desde el principio hasta el final. Sí, para mí fueron unos grandes cambios del triatlón, porque lo que dices tú, cambió absolutamente la manera de vivirlo, a nivel mental, cómo te preparas y todo. Sí, es como más estresante, o sea, es más, tienes que estar preparado para viajar, competir, o sea, y luego pues la clasificación olímpica, ¿no? Pues esto, pues puntos abajo, arriba, y con las series mundiales igual se hizo más exigente igual. Y otro detalle, hablando de esta clasificación olímpica, que también está envolvida Miriam Casillas, era precisamente en 2016, ¿no? Que fueron los últimos Juegos, que tú ya estabas clasificada, creo que Carol Routier también lo tenía prácticamente hecho o ya hecho, y ella realmente venía como mejorando mucho en esos últimos meses realmente del propio año 2016 y me comentaba una anécdota que tiene profundamente grabada, ¿no? Con muchísimo agradecimiento, que es en New Plymouth, ¿no? Que estábamos hablando, que ella estaba con un grupo más trasero, llegó a enganchar el grupo de cabeza, que estabais tú y Carol, y que cuando enganchó Miriam le dijiste, ahora ya estamos todas, vamos, y te pusiste a trabajar y que llegasteis, bueno, hiciste muy buena carrera, creo que fue ella quinta, tú novena, y fue la primera vez que España consiguió las 3 plazas para las mujeres y que nada más llegar a la meta fuiste la primera en que la felicitó y todo. Y ella, claro, lo veía como, ostras, una persona que es la máxima referente de España, que ha conseguido todo y está pendiente de mí, ¿no? De que, ostras, qué bonito, o sea, yo lo tenía como... Sí, me acuerdo en esa carrera, ¿no? Al final estábamos luchando por esa tercera plaza, Miriam venía haciendo muy buenas carreras y era la que, o sea, no, 2 plazas ya la teníamos y más o menos yo creo que ya la tenía
y la segunda era Caron en la clasificación, y si Miriam hacía muy buena carrera, pues, o sea, podíamos conseguir la tercera. Entonces, pues sí, o sea, pues sí, o sea, había que ayudar a Miriam, y la verdad que cuando lo conseguimos, pues contenta, ¿no? Me acuerdo que pues, fue un viaje, bueno, esa clasificación que se acabó por ahí. Convivimos mucho, entonces al final muchos entrenamientos, bueno, concentraciones, bueno, y muchas vivencias juntas, ¿no? Al final lo conseguimos, y la verdad que bien, aunque luego yo, pues bueno, tuve la mala suerte, que bueno, pero bueno, fuimos las tres, y bien, la verdad que muy contenta por Miriam, porque también se lo merecía. Y vamos a hablar de esa mala suerte, del calcáneo, ¿no? Creo que fue. Sí, sí. Que creo que ya te venía dando la lata los últimos años, ¿no? Un poco, pero... Sí, bueno, a ver, ya de los últimos años sí que no era el calcáneo, el gemelo, me acuerdo, y así, y luego al final ya en el 2016, pero la época ya que estábamos las tres plazas, y ya un poco me acuerdo que estaba entrenando ya antes de ir a Río, pues en Girona, o sea, estuve entrenando y andaba con molestias en el pie. Pero bueno, seguía entrenando con cuidado, pero estaba, y cada vez, además era exigente porque no tuve unos años muy buenos, 2015, 14, así, pues otras lesiones también, pero estaba volviendo, o sea, después de 2016, me acuerdo, en Sudáfrica también muy buena carrera, y unas carreras muy buenas, y ya para Río también me estaba encontrando con las sensaciones que tenía, pues un poco como en Londres, o bueno, me estaba acercando bastante. Sí que estaba con el pie un poco, pues estaba yendo mucho al fisio porque tenía molestias, y cuidando un poco, pero bueno, molestias, entrenaba. Y justo los chicos competían antes, entonces se fueron, no sé si 2 días antes o un día antes que nosotras, y se fueron, bueno, pues todos, ¿no? Y el Sigor también, el médico, los fisios, los entrenadores, y nos quedamos en Madrid. Yo estaba en la Blume, que íbamos al día siguiente, o no sé, algo así. Hice un entreno en la pista, además de la Blume, que era un entreno que me iba a dar, bueno, o que me iba a dar confianza o no, hice el entreno. Y ostras, o sea, o sea, lo hice muy bien, pero en la última serie, bueno, o sea, noté bastante dolor. Y le dije, yo ya voy a parar porque, o sea, que he acabado, pero como andaba con molestias un poco, pues acabé, y yo toda ilusa, contenta, porque, joder, me ha salido el entreno, pues que solía hacer un poco, pues que me daba, ostras, pues estoy bien o estoy mal, y yo, jo, molestia, pero me puse hielo, como pues otros entrenos también cuando hacía, y yo contenta que había hecho buen entreno. Y nada, pues luego le comenté, bueno, pues acabé y no sé qué, y seguía, o sea, a la tarde, o bueno, no sé, a la tarde pues seguía un poco, pues, joder, con dolor. Y al día siguiente también, que otras veces igual entrenaba y igual me notaba molestia, pero igual al día siguiente, pues al andar igual ya no notaba, no sé. Y al día siguiente notaba, y me acuerdo que empecé pues a hablar con Sigor, que ya estaban allí. Joder, pues, ay, me duele bastante, y joder, ¿no? O sea, ya un poco, pero... Bueno, va, ¿te puedes poner en la pata coja? Y sí, pues, y bueno, pues va, seguro que no es nada, o sea, pues tendrás molestia, pero bueno, así, y ya salíamos al día siguiente. Y me dijo, bueno, llegábamos y en teoría íbamos al hotel y bueno, pásate por la villa que te hacemos una resonancia por si acaso, pero no será. Y yo el viaje, pues eso, o sea, notaba que, o sea, tenía molestia. Y otras veces o sea, estaba pues entrenando con molestias, pero estaba entrenando, eso, hice el último entreno y, joder, pues me seguía molestando, o sea, sin correr, o sea, andando, y me molestaba. Y nada, pues pero bueno, yo todavía, pues, y fui a la villa, y yo, o sea, llegamos allí y yo directa a la villa, y Miriam se fue al hotel. Y nada más llegar, pues nada, pues fuimos al hospital de la villa y me hicieron la resonancia. Pues imagínate, llegar del avión, me hacen una resonancia y me dicen, pues hay unas malas noticias, pues bueno, se me cayó el mundo, o sea, una llorera, pues me fui al
a la villa, o sea, a la habitación, y estaban Carol y Mario estaban allí porque habían ido antes y estaban... Y los chicos sí que pasaban por la villa y les dije, bueno, y me fui, bueno, en la habitación y nada más llegaban mi hermana y John y me llamaron y le dije, John, que me voy a casa. O sea, le conté que había, o sea, le digo, malas noticias, que habéis venido en balde, que me voy a casa. Pues yo no quería marcharme ya, porque... Pero bueno, luego, bueno, pues nada, fui al hotel y estaba Miriam esos y pues estaba muy jodida. Pero bueno, también, bueno, hablando luego me decían, bueno, pues a ver si qué se puede hacer, pues igual puedes nadar y andar en bici. A mí en ese momento no me apetecía, no quería hablar con nadie, pero bueno, a ver. Luego también estaba con Miriam en la habitación y dije, a ver, o sea, Miriam, esos primeros juegos no puede estar aquí. Y bueno, pues intentar estar lo mejor posible y al final decidimos pues, bueno, pues que los médicos también me decían, bueno, si te vamos a poner un antiinflamatorio, bueno, pues, no sé, para que no me doliera tanto, pero ya sabíamos que, o sea, me decían, no corras porque pues, es tu pie y, o sea, está roto. Entonces, bueno, era la mala suerte de que también normalmente salíamos del pontón normalmente y en Río, pues desde la playa había que salir corriendo, la transición bastante larga también. Y bueno, pues no sabía, tenía que decidir, me decían que, bueno, que hiciera eso, aunque sea, y bueno, pues al final decidimos salir, pero bueno, pues pasó un poco eso, ¿no? Y yo, pues eso, en la habitación, pues sobre todo, pues claro, yo estaba mal, pero decía, o sea, en los primeros juegos de Miriam y que se fuera ahí, pues mi llorera, pues tampoco, ¿no? Y bueno, pues aguantar y bueno, luego al final pasó y sí, pues duro, pero bueno, luego lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Pues hay cosas peores y bueno, luego ahora ya, pues mira, me pasó eso y pues nada. Pero pasó eso. Y de hecho decir que... Joder. De hecho, decir que la propia Miriam fue la que me dijo que le dio muchísimo mérito al decir, ostras, Ainhoa estaba destrozada con un pie roto y a ninguno del equipo nos hizo trasladar ni un solo, ¿sabes? O sea, que tú supiste cómo gestionarlo para incluso darle ánimos a ellos, ¿no? Y el resto del equipo a mí me dijeron, ostras, es que Ainhoa, incluso estando así, ha sacado sus fuerzas de donde es muy difícil, donde no las hay, para animarnos a todos y que viviésemos toda la experiencia y que cada uno hiciese nuestro mejor y que, oye, pues a mí me ha tocado esto ahora y ya está, ¿no? Y luego una cosa, si me dejas también quería puntualizar, que tú ya no, o sea, España no podía hacer ningún cambio entre la otra persona, ¿vale? Porque habrá alguien que te esté escuchando y diga, pues se podía haber corrido. No, ya dijeron, en aquella época, bueno, no había tanto, ya había redes sociales y ya sé que pusieron, pero aparte, eso que lo que has dicho tú, ya no se podía hacer el cambio. Yo cuando me pasé en Madrid, eso te digo yo, que estaba, pues, le decía yo, wow, o sea, estaba contenta del entreno que había hecho, pero sí, pues acabé con dolor, pero bueno, o sea, y ahora consigo, y bueno, va, y claro, todos estaban allí y yo ya salía al día siguiente, o sea, eso era vísperas de viajar. Entonces, o sea, yo fui allí y al principio no quería, o sea, mi hermana y ellos aterrizaron y que yo me voy a casa, o sea, y que no puedo correr y bueno, luego pues la primera tarde en la villa, me acuerdo, pues me metí a la habitación y pues, a ver, lo pasé mal en el momento que te dicen que tienes roto después de tanto trabajo, pero bueno, luego una vez que fui al hotel, a ver, Miriam, sus primeros juegos, Mario y Alarza también, o sea, que se estaban jugando, eran de los favoritos, y a ver, estaba mal, pero no podía fastidiar, o sea, no podía poner esa mi mala suerte, o bueno, no sé, da igual, pues, a ver, Mario y eso se jugaban mucho, y me acuerdo, pues sí, sobre todo la primera mañana, bajé del hotel y claro, todo el mundo preguntando, pues en un momento un poco, o sea, que lo pasas mal, pero, o sea, dices, a ver, pues te lo tienes que tragar un poco porque ya por respeto, ostras, se están jugando mucho
Y luego Miriam también, en mi habitación, pues no puede estar llorando, o sea, en la habitación, y Miriam sus primeros juegos, o sea, solo por ella también. Y bueno, pues no sé, no me acuerdo muy bien, pero no sé si... Te felicito porque sé que es muy difícil. Eso que hiciste, que tenías esa conciencia de hacerlo y poder hacerlo, es muy difícil. Y luego también por correr, ¿no? Por decir, ostras, cierro una etapa aquí, son mis 4 juegos, solo había 3 chicas en ese momento, ¿no? Que habían ido a 4 Juegos Olímpicos en triatlón. Y el decir, oye, vino aquí mi familia, vino mi pareja y voy a correr. Aparte creo que corriste los primeros metros simplemente hasta la zona donde estaban ellos y fue un pequeño homenaje dentro de algo tan duro, ¿no? Y tan difícil lo que dices tú. Al final, pues unos juegos es una preparación larguísima, muy fuerte, muy duro y fue justo el último día, pero que quizá también fue un pequeño homenaje, no sé cómo lo ves ahora, de decir, bueno, pues el deporte es así, ¿no? También. Sí, sí, o sea, es eso, no sé, si... Hombre, yo en ese momento no, o sea, yo me quería ir a casa, y luego, pues bueno, pues los entrenadores, bueno, todo el equipo técnico, pues me convencieron, veían pues pues por lo menos sal y no se podía hacer además, o sea, ningún cambio ya, ni nada. Y yo al principio no quería, o sea, no quería porque además, no por lo que o sea, porque había que correr ni nada, o sea, que luego también cuando... O sea, la playa, luego cuando decidí hacerlo, digo, joder, además está la playa, pero al principio digo, a ver, que no, o sea, no sé, de repente era de estar a sentirte muy fuerte, o sea, de estar muy bien, cuando me dicen o sea, que me había roto el calcáneo, de repente, o sea, salí a hacer luego también el reconocimiento de bici, y en bici también decía, es que estoy fatal, o sea, ya me parecía que estaba fuera de forma total, o sea, era como, ahí sí que la cabeza, el cuerpo me hizo boom, o sea... Luego ya decidí, o sea, hasta el último día no sé, me preguntaban y no sé, o sea, y bueno, al final decidí salir y ahí también cuando salí, pues salí, me costó llegar, o sea, me metí al agua de las últimas y salir también, pero ahí también iba, pues bueno, pues y no nada de mal y ahí salí a cola del primer grupo, pero con la transición y eso pues no enganché, iba ahí, ya sabía que no iba a correr, además la doctora me dijo, es tu pie, o sea, está roto y si corres, o sea, vas a hacer, o sea, no estás para correr. Entonces lo tenía claro que, o sea, ya en la transición ya veía también que, o sea, aunque quisiera hacer el burro, no podría. Y bueno, pues nada, pues acabé así, no quería que fueran así en mis últimos juegos, evidentemente, pero bueno, pues salió así y luego ya, bueno, pues como te digo, ahora ya lo ves de otra manera. Y esa trayectoria de los Juegos, si nos remontamos al principio, a Atenas 2004, que acabaste la 24ª, creo que es, ¿qué experiencia te llevaste? ¿Cómo lo viviste, esos primeros Juegos? Joder, esos Juegos, yo creo que todo el mundo, ¿no? Los primeros Juegos, pues además yo esa también la conseguí en el último momento, esa en la última Copa del Mundo, que era ya que se cerraba la clasificación olímpica, me estaba peleando con otras atletas y era como un regalo, bueno, o sea, entonces era yo ya clasificarme, no te digo que me daba igual, o sea, una vez que compites lo das todo, pero a mí el puesto, pues hiciera lo que hiciera, o sea, estaba bien en aquella época, porque fue relativamente pronto, empecé y un poco pam, o sea, hice unas carreras internacionales y bien, y el Campeonato del Mundo de Cancún y bien, y me llevaron y conseguí esa tercera plaza para España y bueno, luego la carrera a pie también, o sea, la carrera de Atenas, o sea, yo creo que para aquella época el nivel que tenía, yo creo que hice muy buena carrera para mí también, o sea, nada bien, el circuito era muy duro, muy duro y aguanté muy bien en bici también y la carrera a pie pues di lo que en aquel momento, o sea, el nivel que tenía, yo creo que hice muy buena carrera, entonces también fue súper buena experiencia, ¿no? Pues la villa, poder otras competiciones, luego fue mucha gente, muchos amigos, muchos familiares de casa, o sea, un autobús lleno, entonces
allí pues luego o sea, pues fui de fiestas, no sé, unos recuerdos pues muy, muy bonitos, ¿no? Luego en los siguientes juegos al final te das cuenta que la villa pues más o menos siempre es lo mismo, ¿no? El comedor es un poco, repites, aunque las experiencias son diferentes, sobre todo de las carreras o luego la gente que va o no va, pero lo que es los juegos pues al final son los, o sea, es lo mismo un poco. Y ya los terceros, los cuartos, ya te lo esperas, lo que te vas a encontrar, ¿no? Pero los primeros era, bueno, pues para mí era ir ver todos los atletas, o sea, los de atletismo, pues era una pasada, fue una pasada. Bueno, todos los juegos, fueron una pasada. Y la segunda experiencia en Pekín, ya con eso ya todo más rodado, más conocido, entiendo que tú ya no era solo el premio, sino que ibas con más aspiraciones, al final no te salió una carrera buena, ¿no? Hiciste 28ª. ¿Cómo viviste esa segunda experiencia? Sí, ahí ya también, o sea, iba mejorando, entonces ya veía que tenía, o sea, en Atenas iba, pues, bueno, ya era ir y hiciera lo que hiciera, pues, contenta. Y ya en Pekín ya era, pues, aspiraba un poco más, ¿no? No sé, el puesto no sabes, pero bueno, ya, pues, algo mejor, o sea, ya tenía más nivel. Y yo creo que llegué muy bien. Ahí también pues no tuve mucha suerte, 2 días antes la noche con fiebre y bueno, también un poco así, pero bueno, le di la vuelta y luego la carrera pues no empezó muy bien, pero bueno, más o menos iba luego en el grupo, en el segundo grupo creo, y justo en la penúltima vuelta caída y pues empezó de una esquina y pues me pilló, me caí a falta de 2 vueltas, pues ya me quedé pues atrás y luego corrí muy bien en Pekín, en los juegos, corrí la carrera a pie, hice muy buena carrera a pie, que si no me hubiera caído, pues lo de siempre, pero bueno, pues sí, eso es. Llegué mejor ya tenía más nivel que en Atenas, yo creo, y bueno, pues al final, o sea, me caí yo, pero y otras también, y pues en una carrera puede pasar cualquier cosa, y es lo que salió. Y todo ese cúmulo del premio de las primeras, esa segunda donde llegabas muy bien, hiciste muy buen rendimiento, a pesar de que el resultado, pues por esa caída y por eso no se pudo reflejar, y todo ese cóctel llega para Londres, donde sí que sale todo, ¿no? Entiendo que lo que tú sabías que tenías y yo creo que... Sí, luego, bueno, en el siguiente ciclo olímpico, o sea, de Pekín a Londres, pues hablamos, bueno, pues eso, un poco analizas, ¿no? Como qué es lo que... Y veía que cada vez tenía más nivel, que iba mejorando poco a poco, no he sido nunca de ¡pum!, de repente, pues poco a poco ahí rascando y la carrera a pie cada vez más, pero veía que necesitaba ese puntito más en la carrera a pie, ¿no? Entonces, pues hablando con el entrenador, pues decidimos un poco, ya sabíamos que arriesgábamos más, porque, bueno, decidimos un poco darle más caña, o sea, más volumen y más intensidad a la carrera a pie, sabiendo que pues con la carrera a pie que suele pasar, que más se puede lesionar, te puedes lesionar y bueno, pero empezamos así, entonces, o sea, para Londres, o sea, aposté, o sea, entrené mucho, ahora veo, o sea, veo lo que hice. Y bueno, Londres, no solo Londres, los dos, sobre todo, pues igual 2011 y 2012, o sea, es que no es una semana, o sea, igual ves una semana o 2 semanas, bueno, era durante una semana, otra, o sea, un invierno, me acuerdo que estuvimos en Lanzarote en 2012, desde pues Navidades hasta un bloque de pues 2 meses, 3 meses, o sea, que decíamos, o sea, yo me acuerdo, vete a competir, que para descansar un poco, a ver cuándo empiezan las competiciones, bueno, pues sobre todo natación y carrera, o sea, yo me acuerdo que estaba cansada todo el rato, pero bueno, o sea, empecé a competir el año 2012 fui a Sydney, empezó ahí, y hice un carrerón, o sea, no me esperaba, o sea, había entrenado mucho en invierno, muy bien, no me lesioné, entonces no tuve percances, tuve muy buen invierno y la primera serie mundial, de repente, pues sprintando con Nicola, yo creo que hicimos 6ª y 7ª, y de ahí nos fuimos al europeo a Israel, y hice... Segunda, con Nicola también hasta los 400 metros, además ahí nos congeniamos muy bien, hicimos juntas el viaje y pues eso, a los 400 metros me hizo ¡pum! Pero o sea, que fuimos las dos corriendo hasta los 400 metros
y hice segunda en el europeo y digo, ostras, o sea, en Sydney pues dices, igual pues puede ser casualidad o el día, pero luego en el europeo segunda y ostras, y hice la siguiente serie mundial y, o sea, ese año o sea, hice todas hasta los juegos en top 8, yo creo, top 8 o top 10 mínimo, o sea, y ostras, sabes que, o sea, carrera tras carrera y en top 10 todas. Entonces ya, ostras, bien, pero también o sea, ahí te dice, ostras, pues igual un diploma, pues, o sea, te veías ahí, pero decías, sí, pero es que, o sea, es difícil ese día, pero bueno, pues luego el bloque de Londres lo preparé en Vitoria y también, pues ahí también es que estás entrenando, que si molestias en la rodilla, pues es que siempre estás jugando ahí, entonces la rodilla ahí a mar, no sé qué, pero bueno, luego pues bueno, pude entrenar bien, aunque me acuerdo también que estuve ahí, algo parada por la rodilla y bueno, luego al final pues Londres me salió la carrera que, o sea, esa carrera la tengo grabada, ¿no? Porque además disfruté mucho porque, o sea, no es que, sí, acabé la séptima, pero, o sea, estando siempre adelante, entonces nadé bien, en la bici también siempre iba, o sea, en el primer grupo colocada, me encontraba o sea, suelta y iba adelante y luego bajarme a correr y éramos, me acuerdo al principio 10 o sea, 10, luego 9 y yo, ostras, que se quede una, que por lo menos el diploma, ¿no? Y ya se quedó y éramos 8 y yo, guau, y me encontraba bien, o sea, iba relativamente fácil, 2 vueltas, hasta que, claro, las que iban adelante, pues ya empezaron, a partir de la segunda vuelta ya aceleraron y ya me quedé un poco bien, pero me encontraba, la verdad, que guay, iba disfrutando mucho, porque había mucha gente durante el circuito, una pasada, y tenía mucha gente de aquí también. Entonces, o sea, disfruté, o sea, lo tengo grabado, esa carrera, porque eso, de acabar séptima, pero estando ahí, o sea, voy en cabeza de carrera, íbamos 8, pero 2 vueltas que pocas veces había vivido eso. Entonces, bueno, me salió, creo que buena carrera y buen año en general, porque luego ya, pues eso, acabé en la serie, la final era en Nueva Zelanda, que me costó llegar, ya ni quería ir ya, porque estaba muy cansada. Y venga, que es el remate ya, o sea, que no puedes dejar, y me costó lo mismo, pero yo decía, no, es que no puedo, ya era después de los juegos como que te entra el bajón. Y bueno, luego al final la aguanté, decidimos también ir ahí, luego quedarnos con Mario y Carol, que nos llevaban muy bien, pues quedarnos ahí luego pues otras 3 semanas, y bueno, con eso un poco me motivé y también bueno, acabé el año, yo creo que ese año, ahora lo pienso y digo, ostras, o sea, hice todas las carreras top 10, que para mí era, o sea, lo que podía aspirar un poco, o sea... Hiciste en total de tu carrera 10 carreras top 10 en World Series, que es pues creo que pasada, ese año sería, sí. El quinto en Cape Town fue después, yo creo. Sí, Cape Town es cuando ahí estaba para conseguir, bueno, la plaza para clasificarme, y ahí con el quinto o sea, eso en Cape Town en el 2016, sí. Con el quinto di como pum, o sea, ya como que me clasifiqué ahí para Río. Ahí empecé también un poco, o sea, veía, ostras, ya empecé a encontrarme bien para esa preparación para Río. Quiero preguntar también cómo gestionabas esa presión, tanto interna como externa, de las expectativas en carreras súper importantes como pueden ser los Juegos Olímpicos, e incluso en una carrera que para ti sería seguro súper especial, como correr aquí el Telón de Zarauz en casa, ¿no? Que ganaste 4 veces. ¿Cómo gestionabas esa presión? Bueno, la verdad que no sé, tampoco soy... La verdad que al principio, o sea, bueno, digo, lloras mucho, o sea, o siempre ves lo negativo antes de la carrera, no, es que no, igual en casa yo me decía, pues es que estás bien, y yo que no, porque no estoy bien nadando, no tengo fuerza, o no sé, a ver, o sea, siempre tienes, antes de las carreras, yo creo que todo el mundo, sí, ¿no? Esa, o antes de una carrera dices, ¿qué hago aquí? O en los juegos, sí que no sé dónde, pero, o sea, ese momento, el dices, a ver,
disfruta que, o sea, estás en unos juegos y, ostras, o sea, se te ponía la piel de gallina, ¿no? Y quieres disfrutar ese momento. Pero me acuerdo de muchas series mundiales y antes de la carrera, o sea, es el peor momento, y sobre todo con esa natación de serie mundial que prefería, salíamos en el triatlón de Donosti con 600, antes salíamos chicas y chicos, prefería esa salida que la serie mundial de 50 chicas de la primera boya a 100 metros, que todo lo que, o sea, lo que hemos vivido sabemos que es eso, bueno, este año en París, sí. O sea, es la muerte, o sea, y se pasa mal, pero bueno, se pasa mal, pero también luego, o sea, es lo que te da, no sé, hay algo que te... Lo odias y te gusta, o sea, luego esa adrenalina, luego se pasa en la carrera ya, o lo pasas mal porque vas fatal, o disfrutas. Los días que te encuentras bien, yo disfruto mucho compitiendo. Y no sé, pues, a ver, pensar en la carrera, en concentrarte, qué es lo que tienes que hacer, preparar las cosas, a ver, un poco y no pensar demasiado. Que se dice fácil, pero a ver, que yo también, o sea, lo pasas mal y te metes a la cama y pensando, ya he cogido esto, revisando un poco, pero bueno, o sea, cada uno como pueda. Y en la propia carrera, ¿identificas también algún...? Porque al final siempre vamos teniendo ese diálogo interno, ¿no? Que nos vamos diciendo cosas de lo que está pasando, y cuando las cosas igual no iban como tú querías, ¿tenías algún tipo de estrategia que te decías, ¿no? Alguna frase que te decías para como intentar cambiar eso, dar la vuelta a la tortilla o pensar algo, me voy a centrar en algo? A ver, intenta, sí, o sea, normalmente compitiendo, a ver, hay días que, pues eso, que te encuentras bien. Yo, por ejemplo, en Londres, o sea, es que, ya te digo, íbamos corriendo y digo, voy fácil, o sea, iba con ellas y digo, voy fácil, hasta que apretaron más y ya, y luego ya los últimos kilómetros vas sufriendo, pero siempre normalmente hay momentos que, ostras, o sea, que no puedes, no me acuerdo, ¿no? Pero pues aprietas, o sea, sufre, o sea, no sé, le aprietas, o sea, le haces duro un poco a la cabeza, ¿no? Y sobre todo, pues, darlo todo hasta que no puedas más. Es verdad, no me acuerdo muy bien, pero es verdad que yo, o sea, me he retirado en alguna, pero mi entrenador ya me solía decir, era, pues, no sé cuántas series mundiales o copas del mundo, y no sé si tenía 2, o sea, me había retirado en 2 o más, que no sé si 2 o 3 en todos esos años. O sea, no me gustaba dejarlo. Yo creo también un poco te acostumbras. A ver, que a veces no te digo que no haya que retirarse, ¿eh? No digo, no de esa... Pero bueno, a ver, que si es que porque voy mal, porque no estoy haciendo el puesto que quiera o porque... No, o sea, tengo que acabar. Si me duele porque es una lesión que me estoy mareando, pues evidentemente hay que retirarse. Pero, a ver, si a la primera de cambio, ¿no? Porque no te están saliendo bien las cosas, o no, es que tenía que ir, pensaba ir en el primer grupo y voy en el tercero, pues oye, pues aprieta y, no sé, yo creo que también hay que saber, o sea, hay días que no sale y tienes que intentar acabar, pues oye, hoy yo valgo la 33 y pensaba hacerla entre las 20 primeras, pero pues no, pues oye, pues entrena más y ya saldrá. Pero eso, no me acuerdo bien, pero sí que también eso, pues, de muchas carreras pues, he tenido pocos abandonos y eso también yo creo que eso también lo valoro también. Y eso al final es un entrenamiento también, ¿no? Que le estás diciendo a la cabeza. O sea, una cosa es lo que dices tú, si me estoy haciendo daño y esto me va a repercutir en que tenga que parar de entrenar X tiempo, ahí es mejor parar. Pero si es que yo me quiero bajar del barco porque no estoy a gusto aquí, porque el resultado no es el que esperaba, ahí también si me esfuerzo a acabar, primero yo creo que es un respeto hacia mí mismo, hacia todo el mundo que trabaja conmigo, hacia los demás hacia también, los otros rivales también. Y también me estoy haciendo duro decir, oye, pues aquí, aunque esté incómodo, es parte de mi trabajo y ya está. Hay días buenos y días malos. Sí, eso es. Y yo creo que he tenido muchos días malos, y ya te digo, al principio yo, a ver, pues luego ya era, pues eso, Miriam, esos, y yo normalmente, bueno, no te digo, pues era, pues al principio, luego no, igual tenía, pues era como que tenía mejores resultados hasta entonces, pero al principio yo era siempre, pues bueno, pues estaban Ana, Pilar, y lo normal eran que estuvieran delante, ¿no?
Y yo, bueno, pues era un poco competir. Yo muchas, o sea, sí que hago, o sea, ver mi resultado. O sea, yo sé más o menos pues dónde puedo andar o cómo estoy entrenando, entonces, pues yo creo que he hecho bien o he hecho mal. Y muchas veces, pues, o sea, te puede decir la gente, pues, joder, muy bien, pero tú sabes, no sé, o sea, o también con las carreras, ¿no? Pues a veces ganas un triatlón aquí y, bueno, uno que está muy bien también, ¿eh? Pero pues se entera igual más gente, igual, oh, y se piensan que estás a tope. Digo, a ver, pero voy a las series mundiales, hago la 12, que para mí está muy bien igual, y no se entera nadie y va a la 12, pues, pero tú igual estás muy contenta, o sea, entonces yo, pues sí, la gente pues te puede decir, pero al final yo ya sabía, o sea, si había competido bien, mal y era yo, a mí no me engañaba nadie, yo ya sabía si había hecho buena carrera o mala carrera. Incluso también muchas veces el mirar mucho más allá del resultado, ¿no? Es decir, yo qué puedo hacer, y por ejemplo lo que decíamos en Pekín, o sea, al final hubo ciertas circunstancias que me hicieron que el resultado fuese peor, pero corrí muy bien, o sea, que al final eso también me va a decir, bueno, pues oye, me gustaría otra cosa, pero que mi rendimiento ha sido mucho mejor de lo que me está diciendo este número aquí ahora, ¿no? Sí, sí, eso es, en Pekín al final el puesto pues no era lo que o sea, iba por más, pero bueno, estaba viendo que me había puesto enferma y luego pues eso, como dices tú, joder, pues me caí y ya empecé súper atrás corriendo, pero luego hice, para mí en aquella época, pues igual mi mejor carrera a pie hasta entonces. Y, ostra, pues, o sea, ves luego, pues, parciales y, ostra, pues, joder, con esa carrera, pues, si no me hubiera caído, pues, a ver, eso sabes tú y no vas a ir diciendo eso, pero bueno, tú vas analizando, entonces, ostra, pues, puedo hacer una buena carrera. Te tiene que salir, en triatlón además es difícil, porque igual haces muy buena carrera, pero has fallado te tiene que salir un poco todo, a no ser que seas una que es, o sea, muy fuerte, o sea, una Flora Duffy que lo controla todo, nada bien, bici, o sea, pero otras que estamos ahí, pues que estás jugando, me meto o no me meto en el primer grupo, entonces primero meterte en el primer grupo, luego en bici estar atenta o muchas veces sales a cola y a mí me costaba mucho pues o sea, salir del agua y más que de la bici a la carrera, esa transición de la natación, te pones ahí de la horizontal a la vertical, corriendo, coger y esos primeros kilómetros que bueno, cuando estás fuerte también lo haces muy fácil, cuando estás un poco peor, ostras, cuesta un montón. Y hay situarte y bueno, pues eso es un poco ver también cómo ha sido la carrera, que a veces también igual has hecho un puesto, igual justo, pues como he dicho antes, pues es que he nadado mal, pero justo ha venido Nicola y me ha llevado, pues y si no estuviera Nicola igual pues no subes adelante, pero bueno, pues también estar ahí. ¿Y qué significa para ti el éxito, Ainhoa? Y no sé si sientes que ha cambiado tu concepto de éxito desde que eras más joven hasta los últimos momentos de tu carrera, incluso ahora. Éxito, ostras, pues sobre todo, o sea, estar a gusto con lo que estás haciendo. A ver, es verdad que yo creo, también que cuando me salía una carrera muy bien, sí estaba contenta, pero no era ¡buah!, que cambia todo, ni cuando me salía mal tampoco me hundía. O sea, es un poco pues seguir. O sea, igual ahora dices, ostras, igual podía haber disfrutado más con, no sé, pues, pero igual te salía una muy buena carrera, sí, en ese momento igual sí, pero a ver, que sigues, no sé, es un poco porque ya tienes enseguida, tampoco me venía muy arriba y cuando salía mal tampoco, hombre, pero sobre todo analizaba y bueno, pues a ver si entrabas en hay a veces que entras en una racha mala y es un poco pues difícil salir, pero si no, pues bueno, pues mala, buena, es éxito, pues o sea, estar bien, al final estar bien y para mí al final te quedas luego también más que los éxitos, mira que pues, Javi, Mario, Iván, sabes que Pilar, o sea, al final te quedas la gente cómo es, ¿no? O sea, te quedas más que lo que han ganado, hombre, que valoras lo que han hecho, que no es fácil, evidentemente, pero luego, o sea, la risa es que me echaba, o sea, con Mario, o sea, el viaje de Nueva Zelanda, o sea, Javi, o sea, con lo que ha sido, luego lo humilde que era, o sea, con Iván, no sé, un poco te quedas con la personalidad o la gente, o sea, cómo es, al final es lo que
lo que te quedas. Y yo sobre todo pues valoro mucho más eso. ¿Y algún consejo a la Ainhoa de 20 y pocos años que te gustaría decirle ahora? ¿Algún consejo? Hombre, igual sí que, o sea, ha pasado todo, o sea, era pues, eso, competir, entrenar, igual sí que no valora, eso es lo que te he dicho, pues igual sí, en el momento haces, pero ya de repente, era como, haces la carrera y te ha salido bien, bueno, venga, a por la siguiente, igual sí, pues disfrutar más, ahora que ves, pues, bueno, he disfrutado mucho, o sea, si no, no aguantaría tantos años y no acabé tampoco quemada, o sea, de hecho he seguido un poco, o sea, entonces, pues, no sé, disfrutar o valorar un poco más lo que has hecho. Igual también ha habido épocas también que también al final tienes presión también, o sea, sobre todo para la clasificación olímpica y eso, y al final a veces pagas con los de cerca, igual con los de casa, o sea, esa tensión pues lo sueltas en casa, que pues igual eso, pues cogerlo con más tranquilidad, eso es, ¿no? Pues igual entrenando vas cansada todo el rato, o sea, yo ahora me doy cuenta que estaba siempre cansada, o sea, pero yo creo que mucho más que ahora que andas, que sí, el crío, que no sé qué, que el cansancio físico, o sea, que estaba siempre cansada, entonces irte, o sea, a entrenar, pues si no puedo, o sea, hasta que empiezas, ¿no? Pero, y luego tienes que hacer esto, el viaje, y a veces, pues igual tomarlo con más tranquilidad, o sea, que igual lo tomas con más tranquilidad, igual, pues No logras eso. No, pero bueno, no, eso, no sé. Genial. Y dos últimas cortitas. ¿Te gustaría que te hubiese preguntado alguna otra cosa? Pues la verdad que no sé, que no se me ocurre nada más. He estado súper a gusto. Y la última, ¿qué te llevas de todo este ratito? Nada, pues que tenía miedo a tus preguntas, pero no, la verdad que ha estado muy bien, he estado súper a gusto y nada, o sea, que muchas gracias. Mila esker. Zuri, Antón. Si has llegado hasta aquí, gracias. Me puedes ayudar y mucho simplemente suscribiéndote gratis a este canal, o dando a me gusta, o comentando, o simplemente compartiendo este vídeo con quien creas que le puede ayudar. Además, si eres triatleta y crees que te puedo ayudar como entrenador, o eres deportista y quieres saber cómo el coaching te puede ayudar, escríbeme. Estoy en Instagram, @AntonRuanova, o en mi email, antonruanova@gmail.com. Gracias.